La soldadura implica la fusión o unión localizada de dos piezas metálicas en sus superficies de empalme. Estas son las superficies de la pieza que están en contacto o muy cercanas para ser unidas. Por lo general, la soldadura se realiza sobre piezas hechas del mismo material, pero es posible usar algunas operaciones para unir metales diferentes. La Sociedad Estadounidense de Soldadura ha catalogado alrededor de 50 procesos diferentes de soldadura que utilizan diversos tipos o combinaciones de energía para proporcionar la energía requerida. Los procesos de soldadura pueden dividirse en dos grupos principales. Número 1, soldadura por fusión y número 2, soldadura de estado sólido. Soldadura por fusión. Los procesos de soldadura por fusión usan calor para fundir los metales base. En muchas de las operaciones se agrega un metal de aporte a la combinación fundida para facilitar el proceso y proporcionar volumen y resistencia a la unión soldada. Una operación de soldadura por fusión, en la cual no se agrega un metal de aporte, se denomina soldadura autógena. La categoría por fusión incluye los procesos de soldadura de uso más amplio, los cuales pueden organizarse en los siguientes grupos generales. Soldadura con arco. Se refiere a un grupo de procesos de soldadura en los cuales el calentamiento de los metales se obtiene mediante un arco eléctrico. Algunas de las operaciones de soldadura con arco también aplican presión durante el proceso y la mayoría utiliza un metal de aporte. Soldadura por resistencia. Se obtiene la fusión usando el calor de una resistencia eléctrica para el flujo de una corriente que pasa entre las superficies de empalme de dos piezas sostenidas juntas bajo presión. Soldadura con gas oxicombustible. Estos procesos de unión usan un gas oxicombustible, tal como una mezcla de oxígeno y acetileno, para producir una flama caliente para fundir la base metálica y el metal de aporte, en caso de que se utilice alguno. Otros procesos de soldadura por fusión. Además de los tipos anteriores, hay otros procesos de soldadura que producen la fusión de los metales unidos. Como ejemplo, pueden mencionarse la soldadura con haz de electrones y la soldadura con rayo láser. Soldadura de estado sólido. La soldadura de estado sólido se refiere a los procesos de unión en los cuales la fusión proviene solo de la aplicación de presión o de una combinación de calor y presión. Si se usa calor, la temperatura del proceso está por debajo del punto de fusión de los metales que se van a soldar. En los procesos de estado sólido no se utiliza un metal de aporte. Algunos de los procesos representativos de soldadura en este grupo son los siguientes. Soldadura por difusión. Se colocan juntas dos superficies bajo presión a una temperatura elevada y las piezas se soldan por medio de difusión de estado sólido. Soldadura por fricción. En este proceso, la coalescencia se obtiene mediante el calor de la fricción entre dos superficies. Soldadura ultrasónica. Se realiza aplicando una presión moderada entre las dos piezas y un movimiento oscilatorio a frecuencias ultrasónicas en una dirección paralela a las superficies de contacto. La combinación de las fuerzas normales y vibratorias producen intensas tensiones que remueven las películas superficiales y obtienen la unión atómica de las superficies. La soldadura produce una conexión sólida entre dos piezas, denominada unión soldada. Esta es el empalme de los bordes o las superficies de las piezas que se han unido mediante soldadura. Existen 5 tipos básicos de uniones para pegar dos piezas de una junta. Los 5 tipos de unión no están limitados a la soldadura, también se aplican a otras técnicas de unión y sujeción. Los 5 tipos de unión pueden definirse como: unión a tope. En este tipo de unión, las piezas se encuentran en el mismo plano y se unen en sus bordes. Unión de esquina. Las piezas en una unión de esquina forman un ángulo recto y se unen en la esquina del ángulo. Unión traslapada. Esta unión consiste en dos piezas que se sobreponen. Unión en T.
En la unión en T, una pieza es perpendicular a la otra, en una forma parecida a la letra T. Unión de canto. Las piezas en una unión de canto están paralelas con al menos uno de sus cantos en común, y la unión se hace en los cantos comunes. Cada una de las uniones anteriores puede hacerse mediante soldadura. Es adecuado distinguir entre el tipo de unión y el modo en que se suelda, es decir, el tipo de soldadura. Las diferencias entre los tipos de soldadura están en la forma, es decir, el tipo de unión y el proceso de soldadura. Se usa soldadura de filete para rellenar los bordes de las placas creadas mediante uniones de esquina, traslapadas y en T. Se usa un metal de aporte para proporcionar una sección transversal con una forma aproximada a la de un triángulo recto. Es el tipo de soldadura más común en la soldadura con arco y en la de oxígeno y gas combustible, porque requiere una mínima preparación de los bordes. Se usan los bordes cuadrados básicos de las partes. Las soldaduras de ranura, por lo general, requiere que se acondicionen las orillas de las piezas para formar una ranura para facilitar la penetración de la soldadura. Las formas de ranura incluyen un cuadrado, un bisel, la V, la U y la J, en lados sencillos o dobles. Se usa metal de aporte para rellenar la unión, por lo general mediante soldadura con arco eléctrico o con gas oxicombustible. Aunque se asocia más estrechamente con una unión a tope, la soldadura de ranura se usa en todos los tipos de uniones, excepto en la traslapada. Las soldaduras de tapón y las soldaduras ranuradas se usan para unir placas planas, usando uno o más orificios o ranuras en la pieza superior, que después se rellenan con metal para fundir las dos piezas. Una soldadura de puntos es una pequeña sección fundida entre las superficies de dos láminas o placas. Normalmente se requieren varias soldaduras de puntos para unir las piezas. Se asocia más estrechamente con la soldadura por resistencia. Una soldadura de costura es similar a una de puntos, excepto que consiste en una sección fundida más o menos continua entre las dos láminas o placas. Una soldadura en rebordes se hace en los bordes de dos o más piezas, por lo general láminas metálicas o placas delgadas, en donde al menos una de las piezas está en un reborde. Una soldadura en superficie no se usa para unir piezas, sino para depositar metal de aporte sobre la superficie de una pieza base en uno o más cordones de soldadura. Los cordones de soldadura pueden colocarse en una serie de líneas paralelas sobrepuestas, con lo que se cubren grandes áreas de la pieza base. El propósito es aumentar el espesor de la placa o proporcionar un recubrimiento protector sobre la superficie.